Y estamos con Duilio Cusardo, reumatólogo, con quien vamos a hablar de dolor lumbar agudo. Vamos a analizar mucho este tema porque hay muchas creencias, mitos, muchos errores de diagnóstico, ya que es una patología a veces muy difusa. ¿Qué tal, Duilio? ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, mira, la verdad que la lumbalgia sabemos que tiene una prevalencia muy alta, hasta el 50% de la población va a sufrir un episodio de dolor lumbar en algún momento de su vida. Y lo cierto es que uno se encuentra muchas veces en el consultorio, muchas veces lo llaman de urgencia, digamos, por este tipo de cuadros, y uno se encuentra con que las cosas que se hacen muchas veces en el día a día no son las que están indicadas en las guías terapéuticas y en las guías de diagnóstico y tratamiento. Entonces, la idea era echar un poquito de luz sobre esto y contarle un poco a los pacientes cuáles son las características del dolor lumbar agudo. El dolor lumbar agudo es aquel que se ubica entre la última costilla y la región glútea y que dura menos de 3 meses. O sea que cualquier dolor de menos de 3 meses todavía estaría dentro del parámetro de dolor lumbar agudo. Ahora, las causas pueden ser múltiples. Puede haber causas viscerales, puede haber compresión radicular, que sería la famosa hernia de disco, que es rara como causa, digamos que son el 10% de los dolores lumbares son por hernia de disco con compresión radicular. Hay causas articulares como el dolor sacroiliaco, que lo hemos nombrado muchas veces, y hay causas musculares o de síndromes miofaciales, que se llama, que sin dudas esas y las causas ligamentarias y tendinosas son las más comunes, son lo que se llaman lumbalgias inespecíficas, que es aquellas que no tienen un diagnóstico que se pueda correlacionar con un estudio por imagen, sino que los diagnósticos son clínicos. O sea, la contractura muscular no sale en una resonancia, no sale en una ecografía, no sale en un laboratorio, y sin embargo todos sabemos que las contracturas musculares duelen. Entonces, en principio lo primero que tenemos que decir es, a la gente le va bien aún sin hacer nada. Eso es lo primero que quiero decir. El 50% de las lumbalgias mejoran a las 2 semanas, el 90% mejoran antes de los 3 meses, o el 90% antes de los 90 días, como para acordarse. Entonces, en principio, si a usted le duele la espalda, tiene que saber que le va a ir bien, casi haciendo nada o de todo. Y ahí es donde hay que tener un buen gris para no hacer de todo y pasarse en algo que termina por ahí resolviendo solo, sin tantas cosas que a veces uno tratando de mejorar el dolor termina generando problemas, como decimos muchas veces con el tema de los antiinflamatorios. Los corticoides como tratamiento en lumbalgia aguda no tienen evidencia de haber mejorado a ningún paciente en los estudios clínicos que se hicieron. Le han hecho inyecciones con altas dosis de corticoides a pacientes con lumbalgia y no han tenido mejoría. Entonces, el famoso diclodexadiazepam que le ponen a todos los pacientes con lumbalgia aguda no es algo que está basado en la evidencia. Ni el diazepam logra mejorar la lumbalgia aguda, ni los corticoides logran mejorar la lumbalgia aguda, y en el caso de los antiinflamatorios no está probado que los antiinflamatorios intramusculares hagan más efecto que los antiinflamatorios orales. Entonces, primera cuestión, ¿tengo que ir sí o sí a que me inyecten algo para este dolor? Falso. No necesitas ir a que te inyecten algo para este dolor. Podés tranquilamente tomar un antiinflamatorio en tu casa. Puede ser o no diclofenac, no necesita tampoco ser diclofenac. Yo prefiero en general el paracetamol o el ibuprofeno. Pero me duele muchísimo. Está bien, no quiere decir que porque te duele muchísimo tenés que tomar 3 medicaciones y que esas 3 medicaciones te van a mejorar ese dolor. ¿Por qué? Y acá viene la segunda cuestión, que es la etiología. Como en el 90%, cuando uno se queda duro, en general, ese quedarse duro es propio de una contractura muscular, que es lo que a uno lo rigidiza. Uno no se queda duro por un nervio. El nervio te genera ese dolor tipo electricidad, que se te irradia en general a una pierna, hasta el pie. Y yo se los cuento a los pacientes como si fuese cuando te golpeas el codo sin querer en la mesa y sentís esa electricidad. Eso sería la compresión radicular. Si no tenés una lumbalgia con compromiso radicular, que es el 90% de los pacientes que le duele la parte lumbar o la parte glútea y capaz que tiene una irradiación en la pierna, pero no tiene esa irradiación tipo electricidad, la mayoría de las veces
va a ser una contractura muscular que no se desinflama ni con antiinflamatorios, no se desinflama con corticoides y no se va a relajar automáticamente con un diazepam ni con cualquier miorelajante. Entonces, en ese sentido, es mucho más sensato hacer cosas que no sean tan dañinas, tomar medicación por vía oral, puede usar una faja lumbar, puede hacer kinesiología lo más rápidamente posible, en vez de hacer reposo, casi te diría todo lo contrario, tratar de moverse hasta donde pueda y tratar de hacer terapia manual y ejercicios suaves como para ir acomodando, digamos, un poco la zona y no apurarse tratando de bloquear el dolor en las primeras 12 horas a todo o nada como si fuese una especie de guerra sin cuartel, porque no va a funcionar. Este cuadro se va a resolver solo siempre y cuando lo ayudemos, pero también dentro de los tiempos normales del organismo. Si el organismo generó un dolor severo porque sintió que había una inestabilidad o un riesgo de lesión, esa alarma, que es el dolor, no se va a desactivar en 6 horas, por más que en 6 horas le ponga 60 inyectables y la gente se desespera, yo lo entiendo, pero esa desesperación puede llevar a que uno termine cometiendo un error terapéutico y termine siendo más agresivo con la terapéutica para tratar de sacar ese dolor de encima y después terminar con hemorragia digestiva, hipertensión y dolor lumbar. Entonces, eso es importante como para algunos parámetros de los pacientes. Y aparte de eso, siempre lo que decimos es, una vez que el dolor resuelve, hay que ir a buscar las causas de base. ¿Qué pasa con la pisada del paciente? ¿Qué pasa con la postura del paciente? ¿Qué pasa con la alimentación de ese paciente? Etcétera. Y hacer un diagnóstico preciso como para la prevención de ese cuadro. No quedarse con, bueno, listo, se me pasó, ya está, zafé para siempre. No, se te pasó, pero tuviste un dolor severo. Hay que preguntarse las causas porque eso a veces pasa una vez por año y después pasa 2 veces por año y después pasa 3 veces por año y se empieza a cronificar o a volver cada vez más frecuente. Y eso se puede prevenir. Bueno, Duilio, muchas gracias, muy útiles realmente los consejos. Vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Bueno, estamos en Centro de Ensamble A Delta, que es San Luis 2314, y en Victoria, en el Centro Rocamora, que queda en Rocamora 76. Bueno, gracias. Nosotros seguimos con más Televida.